Recientemente comenzamos una serie de programas para recordarle a la gente los fundamentos culturales de la sociedad occidental. A nuestro alrededor vemos gente enojada que busca destruir la cultura histórica de Occidente, incluido el historial de logros de muchas personas destacadas que ayudaron a establecer las naciones que llamamos hogar. La tradición occidental de gobierno responsable, libertad de expresión, asociación y religión sentó las bases para la paz y la prosperidad dentro de nuestras fronteras. Los ataques sin precedentes a los pilares de la cultura occidental por parte de movimientos mal educados, pero vocales y a veces violentos, buscan desacreditar el orden social actual, que ha sido de gran bendición y beneficio para el mundo en general. Este llamado movimiento del despertar busca también borrar de la memoria colectiva de la sociedad la historia de aquellos que son en verdad los pilares fundacionales de la cultura occidental y las lecciones que nos han llegado a través de ellos. Esto aplica especialmente a la historia de los grandes patriarcas a los que se hace referencia en el texto bíblico. En 2 programas anteriores de esta serie, analizamos a Abraham y luego a Isaac. Hoy revisaremos la historia crítica del hombre conocido como Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, siendo así el primer israelita. La vida de este hombre contiene muchas lecciones para nosotros hoy, incluidas las predicciones o profecías que se hicieron sobre lo que pasaría con esta familia, incluso a través del tiempo que aún tenemos por delante, proporcionan una ventana al futuro a quienes buscan comprender. Acompáñenos. Como sabemos por el registro bíblico, Abraham fue seleccionado por Dios para recibir algunas promesas increíbles, incluyendo a sus descendientes, que eventualmente serían las personas más ricas y poderosas de la tierra. Anteriormente hemos relatado incidentes de sus viajes y experiencias, y su constante lealtad a la ley de su Dios. Después de esperar muchos años, Dios le dio a este hombre el hijo que le había prometido. Su nombre era Isaac. Había tenido un hijo anterior, Ismael, de quien también se predijo que sería un pueblo importante, pero el hijo de la promesa era Isaac. Más tarde Isaac se casó con una prima de la familia de Abraham en el norte de Mesopotamia. Su nombre era Rebeca y juntos tuvieron 2 hijos quienes eran mellizos. Estos chicos eran muy diferentes entre sí. Esaú creció hasta convertirse en un hábil cazador, un hombre del campo abierto, y las escrituras implican que se convirtió en guerrero. Jacob parecía tener el carácter opuesto. Así que los niños crecieron y Esaú era un hábil cazador, un hombre del campo, pero Jacob era un hombre apacible que habitaba en tiendas. Tenga en cuenta que Isaac, el padre de Jacob, era un hombre muy rico y poderoso. La familia tenía enormes rebaños y muchos camellos, lo que indica que eran intermediarios en las rutas comerciales. Isaac era tan poderoso o más que muchos reyes que lo rodeaban. Cuando la Biblia dice que Jacob era un hombre apacible que vivía en tiendas de campaña, probablemente indica que Jacob se quedaba en la base y administraba gran parte del gran negocio familiar. Más adelante vemos que Jacob había aprendido bien cómo manejar el ganado, por ejemplo. Sin embargo, Jacob albergaba un rasgo despiadado y duro. Cuando su hermano aparentemente estaba al borde de la muerte por hambre, le vendió un plato de sopa por su primogenitura. Esto parecía ser un epítome de insensibilidad. Por otro lado, Esaú no parecía valorar las bendiciones que Dios le había prometido. No estaba dispuesto a luchar por ellas, no las atesoraba y vivía más por el momento. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al desarrollarse la historia, también nos damos cuenta de otro defecto de carácter de Jacob. Además de su insensibilidad junto con su madre,
mostró una grave falta de honestidad. Rebeca descubre que Isaac planeaba otorgarle a Esaú las bendiciones de la riqueza, el poder y el dominio que Dios le había dado para transmitir. Rebeca supo que esto no era la intención de Dios en base a una profecía que Dios le había dado antes de que nacieran los niños. Y le respondió el Eterno: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Probablemente Isaac también había conocido esta profecía, pero en lugar de recurrir a Dios para que interviniera, Rebeca entró en pánico y decidió buscar su propia solución. Le ordenó a Jacob que se disfrazara de Esaú. Como Isaac ahora era ciego, y para obtener la bendición mediante el engaño, Isaac, aunque sospechaba al principio, finalmente se convenció. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz conforme a lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos escogidos de las cabras, y con ellos haré un guisado para tu padre como a él le gusta. Luego se lo llevarás a tu padre, para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: Mira, mi hermano Esaú es hombre peludo y yo soy un hombre de piel suave. Quizás mi padre me palpe y le parezca un engañador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero su madre le dijo: Que tu maldición caiga sobre mí, hijo mío. Solo obedece mi voz y ve a buscarlos para mí. Y él fue y los tomó y se los llevó a su madre, y su madre preparó un guisado como le gustaba a su padre. Entonces Rebeca tomó la ropa escogida de Esaú, su hijo mayor, que tenía en casa, y se la vistió a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos sobre sus manos, y sobre la parte lisa de su cuello. Luego entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces fue donde su padre y le dijo: Padre mío. Y él dijo: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me dijiste. Por favor, levántate, siéntate y come de mi casa, para que tu alma me bendiga. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él dijo: Porque el Señor tu Dios me lo trajo. Isaac le dijo a Jacob: Por favor, acércate y te palparé, hijo mío, para saber si realmente eres mi hijo Esaú o no. Entonces Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran peludas como las de su hermano Esaú. Entonces lo bendijo. Luego dijo: ¿Eres realmente mi hijo Esaú? Él dijo: Yo soy. Esto fue una mentira alevosa y una violación del 5.º mandamiento de honrar a los padres. Aunque Dios permitió que se mantuviera la transferencia de la bendición, porque sabía que Esaú realmente no la valoraría, pero Jacob no iba a quedar impune por su crimen. Pronto aprendería lo que se siente al ser engañado. La deshonestidad era un rasgo común en la familia de Rebeca, como pronto descubriría Jacob. El pecado nunca produce un buen resultado. Esaú ahora odiaba a Jacob, un odio que perdura en sus descendientes hasta hoy. Luego Rebeca descubrió que Esaú planeaba matar a su hermano, y persuadió a Isaac para que enviara a Jacob a Harán, a su hermano Labán, también un hombre muy rico, donde podría obtener esposa de su propio pueblo. Pero Dios le estaba enviando a un hombre que se excedía de codicioso, engañador y sin escrúpulos. Cuando Jacob dejó la casa de sus padres para buscar esposa en Harán, tenía unos 77 años de edad, y no regresaría hasta los 97. Jacob, en su viaje de casi 1.000 kilómetros desde Beersheba hasta Harán, se detuvo a pasar la noche en un lugar que ahora se conoce como Betel. Allí tuvo un sueño en el que recibió una profecía acerca de sus descendientes. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es una asombrosa promesa,
Muchos se han sentido confundidos en por qué pareciera que los judíos, aunque trabajadores y exitosos, nunca parecen cumplir los términos de esta profecía. El difunto erudito bíblico John Owen recopiló una gran cantidad de información en un notable folleto que arroja luz sobre esta misteriosa predicción hecha a Jacob hace 3900 años, publicado como Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Bienvenido. En el último segmento vimos que Jacob tuvo un sueño sobre grandes bendiciones para él y su descendencia mientras se dirigía a Harán. Conmovido por esta revelación, hizo un pilar conmemorativo con una piedra que usó como almohada mientras dormía y predijo su eventual incorporación a un templo para Dios. Al día siguiente continuó su viaje. Finalmente llegó a casa de Labán, el hermano de su madre, en Harán. Al principio fue bienvenido en la casa de su tío rico, que también era un exitoso pastor y granjero. Labán le ofreció pagarle por sus servicios. Jacob quedó impresionado por la belleza de Raquel, la hija menor de Labán, y por su mano en matrimonio aceptó darle a Labán 7 años de trabajo. En su noche de bodas, Labán sustituyó a Raquel por su hermana mayor Lea, engañándolo y exigiéndole que trabajara otros 7 años para Raquel. Labán continuó defraudando a Jacob en términos de pago y condiciones de trabajo. Durante esos largos 20 años aprendió a ver el daño causado por la deshonestidad y comenzó a odiar el engaño al ser víctima de él una y otra vez. Dios estaba trabajando con él. Gracias a la eventual bendición de Dios, había adquirido riquezas, y ahora fue inspirado por él para regresar a Canaán, con sus 4 esposas y 11 hijos. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. A medida que Jacob cambiaba, Dios aumentaba sus bendiciones y protección, finalmente transfiriéndole la riqueza de Labán. Jacob había sido humillado y ahora a los 97 años de edad era una persona muy diferente. Sin embargo, todavía tenía una voluntad de hierro y valoraba y deseaba conservar la bendición y la primogenitura que Dios le transfirió. Ahora tenía una familia numerosa de 4 esposas y 11 hijos. Su empresa incluía miles de cabezas de ganado y quizás cientos de sirvientes para cuidar todo. Aunque al regresar, su concernir se volvió hacia su hermano Esaú, el hermano a quien le robó la bendición, el hermano que había jurado matarlo. Jacob estaba muy ansioso por esto y por la seguridad de su familia, y envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para encontrar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Jacob sabía que ahora no había otra opción que depender humildemente de Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. En este estado de arrepentimiento y humildad, Dios pudo trabajar con él.
El mismo ser que se convirtió en Jesucristo se encontró con el arrepentido Jacob la noche antes de cruzar el río de regreso a Canaán. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres, y ha vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Incluso bien entrado en sus 90, Jacob seguía siendo muy fuerte. Luchar unos minutos es agotador, pero luchar toda la noche contra un oponente sobrenatural que no se cansa es bastante impresionante. Además, el dolor punzante de una cadera dislocada habría hecho que cualquier hombre normal renunciara a seguir, pero él prevaleció. Sin embargo, la lesión en la cadera fue permanente y Jacob cojeó por el resto de su vida. Dios ahora estaba seguro que Jacob dependía de él. Él vio a un hombre humillado, con una fe inquebrantable en el Eterno y su promesa. Este patriarca todavía pasaría por grandes pruebas con una familia muy inconversa y algunos hijos bastante problemáticos. Pero Dios sabía que ahora se podía confiar en el carácter de Jacob. Y así intervino para cambiar el corazón de Esaú y su deseo de asesinar a su hermano. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Jacob sabía que Dios había respondido su oración, así como respondería la nuestra en circunstancias similares, si nos arrepentimos ante él. Dios libró a Jacob porque también tenía un gran propósito para sus descendientes. Para comprender la historia de Jacob, o los descendientes de Israel, escríbanos por nuestro recurso bien investigado y documentado, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Dejamos la historia al final del último segmento con Jacob a punto de entrar a Canaán con su gran familia. Primero viajó a Sucot y se construyó una casa. Aquí probablemente vivió durante varios años mientras sus hijos crecían. Más tarde se mudó cerca de la ciudad de Siquem, un asentamiento antiguo y bien establecido, donde compró una parcela de tierra a los hijos de Amor. En algún momento el hijo del gobernante de Siquem violó a Dina, la hija de Jacob. Sin que Jacob lo supiera, 2 hermanos, Simeón y Leví, en lugar de pedirle a Dios que interviniera, decidieron vengarse de los ciudadanos de la ciudad y mediante engaños, ellos y sus muchos hombres bajo su mando atacaron y saquearon la ciudad, liberando a su hermana. La masacre de Siquem por los hijos de Jacob amenazó con poner a los cananeos en su contra. Jacob respondió con dureza a la acción de sus hijos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seremos destruidos yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Este incidente resalta que Jacob ya era una fuerza sustancial y que sus hijos eran duros, rebeldes y no seguían el ejemplo de obediencia a Dios de su padre. Eran una familia muy difícil de manejar. Dios intervino y ordenó a Jacob que se trasladara al sur, a Betel, donde había recibido la visión durante su vida de Esaú. Aquí Dios repitió y amplió su promesa a Jacob. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones
procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esta es una promesa asombrosa, que puede usarse para identificar con certeza a los descendientes modernos de Jacob. Fue en el viaje desde Betel que Raquel, la esposa de Jacob, murió al parir y dio luz a Benjamín, su segundo hijo, y el 12º de Jacob. Claramente la vida de Jacob hasta la fecha no había sido fácil. Había sido una vida de lucha, de corregir defectos de carácter, pero había desarrollado una gran lealtad hacia el Dios de la creación, de modo que su creador sabía que podía contar con Jacob para hacer lo correcto bajo estrés. Las pruebas de Jacob fueron muchas. Su hijo mayor de Raquel era ahora un joven de 17 años llamado José, y parecía que se confiaba en él para que le diera a Jacob actualizaciones precisas sobre la enorme empresa familiar. La temprana tendencia de José de informar a su padre sobre las malas acciones de sus hermanos hizo que sus hermanos lo odiaran. Culminó en un incidente cuando uno de sus hermanos, Simeón, quiso matar a José. Pero Judá intervino y sugirió venderlo como esclavo. Lo vendieron a los ismaelitas que pasaban y lo llevaron a Egipto. Luego los niños le mintieron a su padre, inventando una historia de que José fue asesinado por una bestia salvaje. Jacob estaba devastado. Sin embargo, en todo esto permaneció absolutamente fiel a Dios. Su tristeza se convirtió en alegría 22 años después, cuando José fue encontrado vivo, sabiendo que Dios realmente protegía a su hijo. Concluiremos la historia de estos grandes héroes del pasado en un programa posterior. Pero recuerde que si vive en Occidente, estas son historias de los fundadores de la cultura que nos rodea. El relato de la vida de los patriarcas es en gran medida el comienzo de la historia de cómo surgieron nuestras naciones. La riqueza y la paz que hemos disfrutado son funciones de la fidelidad, obediencia y el carácter varonil de estos patriarcas de la cultura occidental. Asegúrese de adquirir nuestro recurso, los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, que prueba desde la historia cómo las grandes promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplieron con asombrosa precisión. Profecías que tienen un gran impacto en el mundo actual y profecías que contienen una advertencia aterradora para esas mismas personas si continúan rechazando al Dios de sus padres.